Hola, me da mucho gusto volverte a saludar en un video más. Ya sé, no había estado realizando contenido porque me encontré muy ocupada en un proyecto impresionante, buenísimo, ofreciendo unos productos que sin duda, sí o sí, bajan de peso. Y estaba muy enfocada en esto, pero después te voy a platicar acerca de este proyecto y de tantas ideas que tengo para ustedes, mis amigos, que siguen este canal de YouTube Kilos Abajo Ya. Te voy a pedir, por favor, suscríbete, dale like, porque voy a tener unas sorpresas próximamente que están relacionadas con estos maravillosos productos en los cuales la propuesta es trabajar con tu inconsciente para bajar de peso, como el contenido que estás viendo en algunos videos que ya te he ofrecido aquí mismo. De igual forma, la propuesta es bajar de peso de una forma totalmente sana, totalmente ecológica, sin dietas, sin ejercicios y sin que tenga que ser sufrible. Al contrario, un proceso que te sea de forma que te motive, que te haga ir bajando estos kilos y estas tallas de más. Te platicaré después acerca de esto, pero sí te voy a pedir que lo hagas para que participes en un evento que voy a tener y que voy a llevar a cabo. Así que hazlo. Y bueno, el día de hoy te voy a ofrecer, vamos a trabajar con un ejercicio súper poderoso, porque no va a haber cosa más poderosa que el trabajo con tu inconsciente, con tu sabiduría interior, con tu médico interno. Porque como sabes, la obesidad es un síntoma. Entonces en este video te voy a pedir que te quedes hasta el final, porque en este video vamos a trabajar sobre lo siguiente. Mira, yo sé que hay mucha confusión en cuanto a qué tipo de alimentación, qué tipo de dieta llevo. Keto, el ayuno intermitente, o me pongo y con la propuesta de estas cuestiones veganas, orgánicas, vegetarianas, que estás de acuerdo, conozco personas que son vegetarianas y que tienen sobrepeso. Tú dices, pero ¿cómo? Lo hemos hablado en el contenido, los videos anteriores, no hay de otra. Pensamientos, creencias y emociones, cosas que tienes que atender. Sin embargo, en este video vamos a ver algo que complementa a esta propuesta que me encanta. ¿Y sabes por qué me encanta? Porque la gente está teniendo unos resultados impactantes. Te seguiré hablando de ellos. Vamos al tema. Es una confusión total y absoluta. Porque de repente vas con el nutriólogo, con el especialista, quien te ofrece, pues bueno, un plan de alimentación especial para ti, de acuerdo a tu grasa corporal, de acuerdo a tu estatura, de acuerdo, etcétera, todo esto. Y bueno, tristemente, la historia de las personas que han venido a mí a coaching o no bajan de peso, o les es muy difícil seguir ciertos planes porque hay que comer 5 colaciones. No, hay que comprar cierto tipo de alimentos muy especiales que no son tan fáciles de adquirir y además muy costosos. Es una inversión. ¿Y sabes qué es lo más triste del caso? Y dime si no, terminan abandonándolo. Terminan abandonando sus dietas y lo más triste, su propósito. Sin embargo, precisamente este día, esta tarde-noche, porque ahorita es tarde-noche, voy a ofrecerte este ejercicio ultra poderoso para que tú mismo, tú misma realices este traje a la medida, este plan. Porque va a consistir en esto, precisamente en preguntarle a tu inconsciente, a tu médico interno o a tu sabiduría interior. Así que si estás listo, si estás lista, pues bueno, vámonos a este maravilloso ejercicio porque te voy a decir qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. ¿Qué vas a necesitar? Bueno, vas a necesitar unas varillas llamadas de radiestesia. Estas varillas son utilizadas para encontrar en algunos sitios agua,
las usan para ver pues algunas cuestiones de tipo energéticas y cosas así. Yo te sugiero que compres unas. Las venden en tiendas esotéricas o en estas plataformas de Amazon y o Mercado Libre. Ahí las puedes adquirir. Nosotros vamos a utilizarlas para preguntar a nuestra propia sabiduría interior. Esto es la herramienta, no es que te vaya a responder. La varilla no tiene el poder, ojo. La varilla no tiene el poder lo tienes tú. Esto únicamente lo vamos a utilizar como una herramienta. Pero no es que aquí esté el poder, el poder. El poder está dentro de ti. Entonces, como somos energía, como tenemos un campo magnético, eh, trabajamos con esto. Y va a ser muy fácil. Y más allá de esta cuestión ya científica, quieres conocer más, pues bueno, hay mucho material, hay muchos videos. Yo me quiero enfocar aquí más bien en cómo los vamos a utilizar y qué respuesta vas a obtener. Y a partir de aquí, a partir de esto, de tus respuestas, pues bueno, tener una mejor comunicación con tu cuerpo y por supuesto te encuentres motivado para cumplir tu propósito y bajar de peso de forma permanente, ¿ok? Entonces, bueno, si estás listo, vamos a hacer lo siguiente. Vas a poner tu varilla. Puede en un momento dado haber una interferencia por las cuestiones electromagnéticas de los dispositivos que estoy utilizando. Entonces, bueno, así que puede suceder esto, puede suceder que tarde un poquito en la respuesta, pero es por esto. Cuando tú realices esto, procura estar lejos de dispositivos, de hornos de microondas, de módems, etcétera, para que puedas tener una respuesta mucho más certera. ¿Ok? Entonces, vamos a poner primeramente, vamos a identificar respuestas sí y respuestas no. Para lo que primeramente vamos a poner, a pedirle a la varilla, centro, que se vaya al centro. ¿Ok? Bien, ahora yo voy a decir, derecha, sí. Muy bien. Ahora varilla al centro. Varilla al centro. Ok. Ahora, izquierda, no. Ahí está. Obviamente que estoy diciendo a mi derecha y a mi izquierda. Como tú estás del otro lado de la pantalla, estás, bueno, de forma inversa, pero así tú lo vas a hacer. Ok, entonces, varilla al centro y voy a preguntar si los lácteos, varilla al centro, varilla al centro, ok, bien. Ahora, los lácteos inflaman mi estómago. La respuesta es sí. Y efectivamente, mis amigos, los lácteos inflaman mi estómago. Leches, yogures, quesos, etcétera. Y aquí puede haber muchas veces confusión, porque no necesariamente es que estés en aumento de peso. Muchas de las ocasiones es una inflamación de tu estómago, una hinchazón. Con esto también tú puedes ver qué pensamientos tienes acerca de la comida, cuáles son tus emociones, etcétera. Entonces, como verás, es muy práctico y estás preguntando directamente a este poderosísimo aliado. Ok, entonces, bueno, eso fue con respecto a la leche. Tú puedes hacer una pregunta, pero fíjate que tienes que ser como muy específico por lo siguiente. Fíjate bien. ¿Varilla al centro? Ok. El brócoli. Varilla al centro. Varilla al centro.
¿El brócoli es bueno para mí? Sí, sí es bueno para mí. Acuérdense que dentro de las sugerencias que nos pueden hacer estos especialistas, estos nutriólogos, es muchas veces que nos dicen, ¿sabes qué? Lo amarillo, o sea, toda la gama de frutas y verduras amarillas, evita comerlas, sobre todo las frutas, porque, bueno, pues tienen los azúcares y los azúcares te van a llevar al sobrepeso y no queremos eso. Pero puedes comer todos los verdes, puedes comer el brócoli, puedes comer las acelgas, puedes comer jotes, puedes comer, bueno, no sé cómo se llaman en tu país, en México, pues debe ser muy parecido, espinacas, y puedes comer los pepinos, que es de las cosas que cuando yo veo a unas personas a dieta, jícama y pepino, que contienen mucha agua y contienen prácticamente no contienen azúcares. Y entonces, pues bueno, las veo de una forma felices comiendo esto. Sin embargo, vamos a hacer la siguiente pregunta. En el caso del brócoli, varilla al centro. ¿El brócoli inflama mi estómago? Definitivamente. Sí, y efectivamente inflama mi estómago. No deja de ser bueno. Sin embargo, inflama mi estómago. Y aquí tienes que ir haciendo estas sutiles preguntas, pero muy específicas, muy concisas para que identifiques que sí puede ser muy bueno un alimento, pero puedes tener una hinchazón, puedes tener una inflamación por parte de estos alimentos, lo mismo con cada fruta. Y a partir de aquí tú puedes ir obteniendo estas respuestas. A mí me preguntan mucho en las sesiones de coaching, oye Ireri, ¿y si me tomo un jugo verde y en lugar de la piña le pongo el apio? Mira, es que yo te podría decir que sí, el nutriólogo te lo podría sugerir, pero quien va a tener esa respuesta interior desde esta sabiduría, pues vas a ser tú, va a ser tu propio cuerpo. Y entonces estás obteniendo una respuesta a través de estas varillas, pues de lo más específico, de lo más certero. Y obviamente que va a ayudarte a este propósito tuyo. Y va a estar muy interesante porque de veras que es irte conociendo. Puede haber alimentos que tú no o ignorabas que pudieran inflamarte y entonces pensabas, oye, si me estoy alimentando bien, si estoy comiendo el brócoli, si estoy comiendo las espinacas y no bajo de peso, cuando quizá solamente se trate de una inflamación, se trate de una hinchazón en tu estómago. Y eso es transitorio, es pasajero. Nada más necesitas, bueno, pues que termine de pasar esta digestión. Y para lo cual, dicho sea de paso, elaboré una metáfora viva, espectacular, que te sirve para esta inflamación, para esta hinchazón abdominal y que puedas bajar de una forma rápida. Te platicaré también después de por qué inciden y por qué son tan poderosas las metáforas a nivel inconsciente. Por lo pronto te he de comentar, en lugar de estar tomando las pastillas que ayudan a tener una mejor digestión, te quitan las molestias, porque pues es molesto estar, incluso hay personas que después de comer pues, ciertos alimentos o incluso después de comer, tienen que abrirse el pantalón, tienen que bajarse el cierre porque están muy incómodas, pero no es gordura, es una inflamación y una hinchazón. Encima, si haces mezcla de algunos alimentos, algunas bebidas, pues no va a ser menos. Pero bueno, tú puedes ir elaborando este traje a la medida de acuerdo a estos alimentos. Entonces, no va a haber mejor respuesta que tu propio médico interno, que tu propia sabiduría. ¿A través de qué? De estas maravillosas
varillas que te van a servir para realizar pues este plan que se puede convertir en un plan alimenticio y vas a sentirte mucho mejor. Así que, ¿qué te ha parecido este video? Déjame tus comentarios, suscríbete si no te has suscrito, dale like porque quiero en un poquito más adelante hacer unos regalos a las personas que sigan el canal, a las personas que se inscriban al canal y que le den like, compartan, porque la gente tiene que conocer que hay una alternativa mucho más sana para bajar de peso, eficaz y de forma permanente, sin dietas, sin ejercicios y sí, que sea sufrible y sin tanto tiempo, sin más. Nos vemos hasta en un próximo video.